Nosotros somos del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya. Le venimos a presentar un estudio que hicimos en colaboración con Biocap, que como verán trata sobre la segunda revolución de los biocombustibles, pero bien centrado en lo que es biodiesel y el potencial del biodiesel. Toda la información que van a ver hoy, que van a escuchar hoy, está en un informe. De hecho está el informe técnico más extenso que le hicimos con Biocap, pero como UIP tenemos un producto que se llama índice o índice E, que bueno, tiene cierta frecuencia y lanzamos ciertos informes, y esta vez vamos a publicar un resumen del estudio, así que toda la información que van a escuchar está acá y se lanza hoy. Pueden revisar las redes sociales de la UIP y podrán tener mucho más a profundidad lo que les vamos a presentar. Bueno, ¿de qué le vamos a hablar y de qué trata el estudio? Bueno, hacemos un pequeño, breve diagnóstico de la situación de los biocombustibles, cuál es el estado, cuál es la situación de los biocombustibles en general, lo que incluye el etanol como el biodiesel, y después bajamos un poco más a lo específico para hablar del biodiesel en particular y su situación actual. Por último, hacemos una proyección de impacto, es decir, qué podría pasar en el futuro con el biodiesel en caso de que se tomen ciertas medidas correctas y adecuadas para impulsarlo. Les voy a dejar a mi compañera y colega Belén Villamayor, que va a empezar la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar primero con lo que es el concepto de los biocombustibles a modo de introducción. Sabemos que los biocombustibles son combustibles producidos a partir de materias orgánicas renovables, pueden ser caña de azúcar, puede ser aceite de soja, entre otros. Vamos un poco rápido ya por el tema del tiempo también. Ahora vamos a hablar de lo que es la producción nacional de los biocombustibles. El año pasado, en 2024, se produjeron alrededor de 705 millones de litros de biocombustibles. De esos, el 87% correspondió a etanol y el 13% restante a lo que es el biodiesel. Eso fue lo que se produjo. Sin embargo, la industria nacional de biocombustibles tiene una capacidad de producir más de 2.400 millones de litros anuales. Esto quiere decir que se utiliza alrededor del 30,5% nada más de la capacidad que tiene esta industria. En cuanto al empleo también, la industria emplea más de 76.700 personas de manera directa a indirecta, pero en realidad la industria tiene una capacidad de emplear a más de 200.000 si es que se llega a utilizar toda la capacidad. En cuanto a algunas cifras, como dije, se produjeron 705 millones de litros de biocombustible. Esto generó un valor de mercado de 550 millones de dólares. Asimismo, esta producción se destinó en un 77% al mercado local, quedó aquí en Paraguay, y el restante 23% se fue a la exportación. ¿Por qué hablamos de la segunda revolución de los biocombustibles? Bueno, hubo una primera que capaz pasó desapercibida para muchos, pero fue una gran revolución: el etanol. El etanol es un caso de éxito para Paraguay. En 2 décadas la producción creció más de 2.600%, lo cual es una locura. En 1999 se producía alrededor de 24 millones de litros. Hoy en día se producen más de 655 millones de litros. Asimismo, el etanol no es solamente un caso de éxito acá en nuestro país a nivel local, sino que lo es a nivel mundial también. Paraguay es el 15º exportador de etanol a nivel mundial. Su producción va a países como Brasil, Malasia, Países Bajos. Entonces, por eso hablamos de que el etanol es en realidad un caso de éxito para Paraguay y para la industria de los biocombustibles como tal. Y ahora hablemos un poco de lo que es el biodiesel. El biodiesel, existen estudios que mencionan que su producción empezó alrededor de 2007, 2008 más o menos. Sin embargo, desde 2019, con la ley 6389, empieza su producción fuerte como tal. Anteriormente las industrias lo producían, pero lo utilizaban dentro para sus procesos industriales. Desde 2019 creció 338% la producción de los biocombustibles. Pasó de 16 millones de litros a más de 88 millones de litros.
Desde el año 2023, Paraguay también empezó a exportar biodiesel y eso generó ingresos de 88 millones para el país. En el caso del biodiesel, este va principalmente a mercados europeos, por sobre todo. Y en nuestro país la materia prima principal utilizada sería el aceite de soja, como se mencionó también anteriormente. Ahora un poco a las aplicaciones que tiene el biodiesel. El sector transporte es el principal, el más conocido, sin embargo también está lo que es la energía térmica y lo que es la energía eléctrica como tal. En cuanto al sector transporte, es una oportunidad bastante viable para el reemplazo de los combustibles fósiles, entonces tiene también un impacto ambiental muy importante, como vamos a ver más adelante. En lo que es la energía térmica, se habla de la generación de calor para los procesos industriales, puede ser utilizado en las calderas y en los sistemas térmicos. Y en la parte de la energía eléctrica, expertos del sector también mencionan que hoy en día hay más de 100.000 generadores de energía eléctrica en Paraguay que utilizan biodiesel para la producción. Y estas no son solamente simples palabras o comentarios. Hace poco, en cuanto a lo que es la energía eléctrica, por ejemplo, desde la UIP lanzamos un informe donde alertamos de una situación que tiene la energía eléctrica en nuestro país, que si la demanda sigue creciendo al ritmo en que lo está haciendo, para el 2030, 2035 más o menos, esa energía se acaba o bueno, por lo menos la demanda ya va a superar a la oferta, entonces vamos a caer en una escasez. Ahí es donde el biodiesel entra también como una oportunidad importante para poder diversificar nuestra matriz energética eléctrica por sobre todo. Y en lo que es el sector transporte, existen muchas estadísticas que muestran que la demanda de los combustibles va a crecer a nivel mundial, cada vez hay más autos, eso lo podemos ver en la calle. Entonces, el biocombustible es una vía para poder suplir esa demanda que va a existir de acá a unos años y bueno, más con las tendencias actuales de mitigación de lo que es el impacto del cambio climático. Entonces, el biocombustible también ayuda en ambas partes. Por un lado, suplir la demanda y por otro lado, ayudar también a esta mitigación. Y ahora vamos un poco a lo que es el impacto económico de la industria del biodiesel en Paraguay y vamos a hacer dos comparaciones. Lo que es actualmente, que el biodiesel se encuentra a una capacidad del 35%, entonces es lo que genera hoy en día. Y lo que podría generar si es que se utilizase el 100% de la capacidad que tiene la industria. En cuanto a lo que es aporte fiscal, impuestos, contribuciones sociales y otro tipo de aportes, hoy en día la industria del biodiesel aporta más de $928.000, pero podría llegar a aportar más de 2.600.000 al Estado. En cuanto a lo que es ahorro de divisas, acá nos referimos a lo que se deja de importar por los combustibles fósiles. Entonces, actualmente la industria de los biocombustibles le ahorra al Paraguay $55 millones, pero podría llegar a ahorrarle más de $158 millones. En lo que es el valor agregado de la industria, hoy en día es superior a los 6.500.000, pero esto podría llegar incluso a superar los $18.500.000 para Paraguay. Y por último, el empleo directo e indirecto que genera. Hoy en día el biodiesel le beneficia a más de 1.500 familias, entre 1.200 y 1.500, y podría llegar a beneficiar entre 4.700 a 5.800 familias. Bueno, yo le voy a hablar un poco de los beneficios ambientales que tiene principalmente el biodiesel. Por supuesto que reduce las emisiones de CO2. Actualmente ya genera un ahorro de 1.3 millones de toneladas anuales, lo que es equivalente a retirar 569.000 automóviles de circulación. Y esto es por su naturaleza de carbono neutro, ¿verdad? Y por supuesto que utiliza o aprovecha la biomasa nacional, valorizando las cadenas oleaginosas productivas. Pero bueno, ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo generamos, cómo aumentamos el valor de la cadena de biodiesel? Si miramos la primera revolución que les mencionamos,
que fue el etanol, hubo políticas activas desde el Estado, hubo un marco regulatorio sólido que permitió aumentar el porcentaje de mezcla para que así pueda aumentar la producción del etanol. Obviamente el biodiesel se maneja de una manera más incipiente todavía, pero esa relación entre el porcentaje de mezcla y la producción de biodiesel también es clara. Hay una correlación muy directa, que es casi perfecta, que se puede ver en el gráfico. Obviamente hay escalones, es decir, tenemos un 2% de mezcla, 28 millones y medio de litros de producción de biodiesel. Seguimos a 2% en 2021, 20 millones. Vemos que bajó un poquito. Pero luego cuando sube a 5%, vemos que esto es solamente el mercado interno. 73 millones 700 millones de litros. O sea, eso es una producción o un nivel de producción que sería imposible alcanzar con un 2% de mezcla. Es decir, hay cierta aleatoriedad con los porcentajes, pero hay escalones, hay rangos. Y bueno, sacamos un dato muy interesante en el estudio, que es que cada punto adicional de mezcla genera en promedio una producción adicional de 14 millones de litros anuales de biodiesel. Ahora, si esto se genera, que ya se genera actualmente y podría generarse mucho más, el biodiesel genera una industria conexa, encadenamientos productivos muy interesantes que permiten seguir añadiendo más valor agregado a la producción. La glicerina, por ejemplo, que se utiliza para la industria farmacéutica, para la industria de alimentos, y hay otra vez tipos de glicerina, especificaciones particulares, que son productos más complejos, más técnicos otra vez, que nos permitiría obviamente generar mayor valor agregado y sustituir mayores importaciones para las industrias como la farmacéutica, los alimentos, etc. Otro punto muy importante, y esto también es para el etanol, son los combustibles de aviación sostenible o SAF, que así como el mundo está tiene una tendencia hacia la descarbonización, también pasa con los combustibles de aviación, y actualmente no hay muchas empresas en el mundo que produzcan esto. Y Paraguay, curiosamente, podría ser muy competitivo en la producción de SAF, según el último estudio del Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, el ejercicio que nosotros hicimos, porque tenemos que ir a políticas concretas que permitan esta mayor producción de biodiesel, que permitan mayor generación de valor agregado, es ver qué pasaría con la producción de biodiesel si cambiásemos el porcentaje de mezcla, dado el ejercicio que vieron hace rato. Y acá se puede ver que la producción actual, interna y externa, o sea que va destinado al mercado interno como al mercado externo, es de 88 millones de litros. Eso genera un ahorro de divisas de 55 millones de dólares, beneficia a entre 1.200 y a 1.500 familias y reduce el CO2, las emisiones, en 228.000 toneladas. Ahora, si uno hace este ejercicio y dice, bueno, voy a aumentar a 10 el porcentaje de mezcla, bueno, ¿cuánto me saltaría mi producción de biodiesel? A 170 millones de litros. Se duplicaría la producción, y así hasta 20%, que sería un máximo si modificamos la ley y subimos el rango entre 5 y 20, en un máximo la producción podría llegar a 343 millones de litros, generar un ahorro de divisas de 216 millones de dólares, beneficiar a casi 6.000 familias y reducir emisiones de CO2 en 914.000 toneladas aproximadamente. Ahora, este es un ejercicio también que hicimos dentro del mercado interno, que bueno, tiene muchos escenarios y pueden ver con mayor profundidad en el informe, pero hicimos una simulación para ver cuánto sería la demanda interna de biodiesel, dados ciertos parámetros que determinan la demanda de biodiesel en Paraguay, que puede ser el parque automotor, el crecimiento del parque automotor, la distribución que hay entre motores de diésel, motores no diésel, el porcentaje de mezcla, por supuesto. Y bueno, el escenario 4, que es el más realista, donde supusimos una tasa de crecimiento promedio del parque automotor que se experimentó en los últimos años. Aplicamos el porcentaje de mezcla de 20%, la misma distribución de motores.
¿Cuánto sería la demanda de biodiesel en 2035? 350 millones de litros, solamente interno, y si le sumamos las exportaciones, obviamente podrían ser mucho más lo que tendría que producir Paraguay, ¿verdad? En ese caso. Y no sé de cuánto se podría hablar, depende también del crecimiento de la demanda mundial y de la capacidad de Paraguay de capturar estos nichos, pero no sé, podrían ser 700, 800 millones de litros quizás. Ahora, ¿tenemos la capacidad de hacer esto? Está bien, cambiamos la ley, modificamos, le damos el porcentaje de mezcla. Y yo le digo un rotundo sí, tenemos la materia prima, obviamente, acá recién se expuso la calidad de nuestra soja, tenemos la capacidad de procesar, que estamos procesando el 30% de todo, estamos infrautilizando nuestra capacidad instalada, que es una ineficiencia realmente, porque estamos desaprovechando recursos que nos permitirían generar muchísimo más empleo, muchísimo más valor agregado, muchísimo más ingresos. Pero tenemos esa capacidad y tenemos capital humano también, porque hace 20 a 30 años esta industria existe, formando técnicos y profesionales con experiencia en este rubro. Así que en factores tenemos todo para dar este paso. Pero bueno, necesitamos un marco de reglas claras, necesitamos políticas, como dije, más agresivas para poder industrializar más este producto. Podríamos empezar con incrementos progresivos de la mezcla efectiva, ¿verdad?, para poder ir viendo cómo evoluciona. Podemos planificar esto escalonadamente y por supuesto coordinar con todos los actores. Y por supuesto que para dar este paso también necesitamos industrializar mucho más la soja. Si ven ahora hay una cantidad de soja, una parte se industrializa y otra parte de eso de lo que se industrializa, de lo que se destina a biodiesel, podemos usar mucho más de eso que se industrializa, de ese aceite que se industrializa, y si es necesario podemos ampliar incluso más la capacidad a futuro, pero hay que realizar políticas que permitan utilizar más la capacidad instalada en procesamiento de soja. Y bueno, podemos seguir. Bueno, atrás. Bueno, creo que está más que comprobado, no venimos a inventar la rueda. Hubo políticas que anteriormente en este país funcionaron, lo vimos con el caso del etanol, la primera revolución de los biocombustibles. Tenemos todo para hacer, tenemos capacidad, tenemos materia prima, tenemos conocimiento. Solamente necesitamos cambiar un poco las reglas del juego, cambiar un poco los incentivos que hay, porque tenemos todo para industrializar muchísimo más, generar muchísimo más empleo, valor, ingresos y todo lo que ya escucharon. Y bueno, con eso les dejo. Como les mencioné, pueden ver mucho más en el informe, el índice que publicamos hoy a través de las redes sociales de la OIP. Y bueno, un honor, Maximiliano, por la invitación. Muchísimas gracias.